En este tutorial vamos a explicar cómo hacer una configuración básica de la cámara Foscam C1 para que sepan todas las funciones básicas para una correcta utilización. Utilizaremos una cámara IP de la marca Foscam, modelo C1, y un ordenador de cualquier tipo, puede ser PC de sobremesa o una laptop. Vamos a ver qué apartados vamos a ir viendo. Estado, ajuste básico, red, vídeo, detector, grabar, cortafuegos y sistema. Vamos a buscar la cámara IP a través del software Equipment Search Tool, en el cual nos dirá el nombre de la cámara, la dirección IP actual, el número de serie y el tipo de cámara. Dejaré en la parte de la descripción un link de donde pueden descargarse el software. Bueno, aquí estamos ya, hemos conectado la cámara Foscam, la C1, y ahora vamos a saber qué dirección IP le ha asignado el router o el elemento que le haya suministrado la IP a la cámara. Con este programa, Equipment Search Tool, damos aquí y nos pone la dirección IP que tiene. En este caso ha cogido 129 y el puerto 88. Aquí pone la ID y el tipo de cámara. Y aquí el nombre de la cámara, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora solamente tenemos que abrir un navegador y ponemos 192.168. Vamos a ver, 192.168.1.129.2.88. Y aquí nos saldrá la cámara. Aquí nos pone permitir. Vamos a permitir recordar. Y aquí ya tendríamos puesta ya entraríamos directamente en la cámara a través de la web. Bueno, está entrando ya a través de un navegador web a la cámara. Obviamente vamos a cambiar el idioma, vamos a ponerlo en español, ¿vale? Y ahora el usuario admin y la contraseña, si es la primera vez que se conecta, no se pone nada, porque ahora después se va a cambiar. Damos acceso, nos pone aquí que por seguridad hay que cambiar la contraseña y demás. Y aquí vamos a poner nuevo usuario, nueva contraseña y la confirmación de la contraseña. Vamos a poner usuario. Contraseña. Vamos a poner vamos a poner letras, símbolos y números, ¿de acuerdo? Vamos a poner S mayúscula, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a poner una mejor. Vale, ya está modificada. Vamos a modificar y ya está puesto correctamente. Ahora vamos a poner usuario y la contraseña. Y tenemos acceso a la cámara, ¿de acuerdo? Hay un asistente que ahora vamos a verlo en otro vídeo, pero mejor que el asistente vamos a ir ya directamente a los apartados para que vean correctamente cómo se configuraría esta cámara. Bueno, estamos aquí en el asistente y vamos a dar a próximo. Vamos a seleccionar el país es pues España, sé que está ya puesto. Vamos a próximo, aquí vamos a poner la contraseña. Vamos a poner de acuerdo, y la contraseña. Vamos a próximo. Nombre de la cámara, pues cámara C1 Foscam, ¿vale? Próximo, no deja poner tantos. Vamos a poner C1 Foscam. Tampoco deja dar espacios. Vamos a ponerlo con aquí abajo. Ahora sí que dejará. Vale, la zona horaria. Esto ya lo podemos poner. Yo normalmente pongo aquí que sea día, mes y año. ¿De acuerdo? 24 horas. Sería un TP automático. Y aquí sea este de aquí. Damos a próximo. Y aquí vamos a buscar las redes wifi. Está buscándolas. Vamos a ver, que esto tarda un poquitín algunas veces. Vale, esta de aquí arriba es la de mi casa, ¿de acuerdo? Vamos a ir al próximo, porque no lo voy a meter ahora mismo.
Ahora, esto es importante. El DHCP lo vamos a quitar, ¿de acuerdo? Para que tenga siempre la cámara una dirección IP fija. En este caso, en vez de la 129, vamos a poner la 135, ¿de acuerdo? La máscara esta está igual, el puerto de enlace aquí, y aquí en el servidor voy a poner el de Google, que normalmente no falla. Ustedes pueden poner el servidor DNS que ustedes quieran. Vamos a ver. Y ya está. Y damos a acabado. A aceptar. Se reinicia la cámara y ahora tengo que entrar a través de la dirección 135. Vamos a esperar los 30 segundos que ponía ahí. Y después a partir de ahí ya vamos a entrar en... Vamos aquí a permitir recordar. Y a partir de ahí vamos a entrar a ver ya las pestañas de cada... para ir explicando qué apartado tiene cada cosa. Vamos a ver, usuario, de aquí, vamos a que me he confundido, y acceso. Y aquí estaríamos viendo, vamos a quitar, para no escucharme dos veces, aquí estaremos viendo la cámara ahora mismo, ¿de acuerdo? Ahora ya vamos a ir otra vez a ajustes, y vamos allá explicando poquito a poquito cada pestaña, lo que significa y para qué sirve, ¿de acuerdo? En la pestaña de estado vamos a ver información dispositivo, estado del dispositivo, estado de sesión y registro. Bueno, aquí estamos en la pestaña de estado y nos vamos aquí, información dispositivo. Aquí nos va a decir el modelo C1, el nombre de cámara que hemos puesto, la ID de la cámara, la hora de la cámara, el firmware de la aplicación y la versión, ¿de acuerdo? Ahora vamos a estado del dispositivo. Aquí nos pone lo que está activado y lo que no está activado. Dice estado de alarma, acción, sin alarma. Estado de alarma de sonido, deshabilitado. Estado de grabación con grabación. En la tarjeta SD, espacio libre. La tarjeta es de tantos gigas. Estado de NTP, exitoso. Estado de DNS está deshabilitado ahora mismo. Estado UPnP deshabilitado. Estado Wi-Fi no está conectado a través de Wi-Fi, sino a través del cable. Y estado de IR no está puesto, ¿de acuerdo? Ahora, estado de sesión. ¿Esto qué significa? Esta dirección. Esta es la dirección de mi ordenador al cual me estoy conectando a la cámara. ¿De acuerdo? Ahora mismo mi ordenador tiene la dirección 192.168.1.254. Y aquí en el registro pone todos digamos, los accesos o los movimientos que ha habido en esta cámara. ¿De acuerdo? Y por ahora esta pestaña. Ahora vamos a la siguiente. En la pestaña de ajuste básico vamos a ver nombre de la cámara, hora de la cámara, cuentas de usuario, multicámara y luz de estado. Bueno, ahora estamos en la pestaña de ajuste básico y vamos aquí, nombre de la cámara. Aquí podemos cambiar el nombre de la cámara, ¿de acuerdo? Hora de la cámara. Aquí nos ponen todos los parámetros que anteriormente hemos configurado en el asistente por si queremos variarlo. Cuentas de usuario. Aquí si queremos crear nuevas cuentas de usuario para si quieren ver otras personas la cámara. Multicámara es para si hay más de una cámara, ¿de acuerdo? Y luz de estado es para que los LEDs de la cámara estén encendidos o estén apagados, ¿de acuerdo? Si la gente no quiere que sepa si está funcionando o no, se pone no, y si no importa, se pone sí, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dar así. Y hasta aquí es esta pestaña que es muy básica. En la pestaña de red vamos a ver configuración IP, Wi-Fi, configuración de la contraseña de AppSoft, DDNS, UPnP, puerto, email, ajuste FTP, P2P y ONBIF. Bueno, ahora estamos en la pestaña de red y la primera parte es configuración IP. Aquí está puesto lo que anteriormente hemos puesto, la dirección IP, la máscara, la gateway, la puerta de enlace, el servidor y demás. El Wi-Fi. Esto es por si esta cámara también puede ir por Wi-Fi y quieren poner en vez de por cable, por Wi-Fi. Se selecciona la Wi-Fi y se pondría la contraseña del Wi-Fi para que se pudiese poner la cámara donde la gente quisiera, ¿de acuerdo? Se selecciona esta y se pone la contraseña y ya se pondría, ¿de acuerdo? Configuración de la contraseña AppSoft. Esta he puesto ya una, con lo cual, si la quieren cambiar. Servidor de DNS, lo pongo habilitado
y aquí pone DNS de fábrica y pone esta dirección, y poniendo esa dirección saldría la cámara. Lo de UPnP, eso ahora mismo pasamos. El puerto HTTP, el 88 o el HTTPS 443. Este lo podemos poner incluso el 80, pero vamos a dejarlo 88, puede ser que viene de fábrica y lo dejamos. Después, email, esto es para cuando se produzca una alarma o cualquier cosa, que mande al correo electrónico del destinatario, pues la alarma que se ha producido. Esto ya es configurarlo, email de remitente y demás SMTP. Últimamente con los correos de Hotmail y Gmail, pues el tema de la seguridad no funciona muy bien estos apartados, porque como son digamos por terceras personas como Hotmail o Gmail, muchas veces no funciona. No es problema de la cámara, sino es problema de los correos electrónicos. Después ajuste FTP. Esto es para si, por ejemplo, la cámara no va a grabar en la micro SD que lleva la cámara, va a grabar en un servidor FTP. Aquí habría que hacer la configuración del servidor FTP. Después esta cámara también tiene P2P. Aquí es, digamos, la ID del P2P y tendríamos que habilitar el P2P y el puerto. Este puerto también lo tenemos que abrir en el router para que se pudiese ver a través de P2P. Y aquí de OnBIF se puede activar y son los puertos OnBIF y RSTP. En este caso lo vamos a quitar porque vamos a entrar por P2P o DNS, ¿de acuerdo? Y hasta aquí es la pestaña de red. En la pestaña de vídeo vamos a ver ajustes, información en pantalla, ajuste de instantánea y horario IR LED. Bueno, ahora estamos en la pestaña de vídeo y vamos a la parte de aquí de ajustes. Aquí pone ajuste de flujo de vídeo principal, definición mejora de visión nocturna. Esto hay que señalizarlo para que por la noche se vea mucho mejor. Tipo de flujo, aquí podemos seleccionar modo HD, modo equilibrado, modo smooth o la que usted quiera. Esto tienen que ir jugando poquito a poquito para que ustedes vean a través de, digamos, cómo quieren ver la cámara y si va a través de internet y es como todo. Tienen que ir mirando a ver cuál es la mejor resolución para ustedes verlo mejor. Después resolución, esta cámara como es HD, 720, se puede bajar también. Después la tasa de bits, de 2 megas, 1 mega, también como tengan la red, si la tienen muy saturada, si tienen más cámaras, si tienen solamente una cámara, pues con 2 megas sería perfectamente. La tasa de fotogramas está puesta a la máxima, de 1 a 23. Hay otras cámaras que son hasta 25 frames y después intervalo cuadro clave. Esto está desde 10 hasta 100. Lo dejamos digamos en la mitad, que es como viene en fábrica, y ya está. Y el bitrate variable, esto es, lo podemos ir porque muchas veces pueden ir variando digamos los bits, digamos la descarga de megas y demás. Y después aquí tenemos ajuste de flujo de vídeo secundario. Tenemos HD, modo equilibrado, modo smooth y definida por el usuario. Vamos a dejar modo HD. La solución, pues la que está puesta. Podemos poner incluso un poquitín más. Tasa de bit, aquí ustedes pueden ver la que ustedes quieren poner. 200K, vamos a dejarla. Y la tasa de fotogramas, la 15 fotogramas. Y el intervalo cuadro clave, 45. Y vamos a guardar. Esto es lo que digo, esto tienen que ir jugando con ellos para ver cuál, digamos, qué calidad se habitúa a digamos, a su red. Pues no es lo mismo tener una fibra óptica de 500 megas que tener digamos, un internet de 5 megas, digamos. Por eso hay que mirar todas esas partes. Información de la pantalla SD. Esto es lo que va a salir en la pantalla, que aquí saldrá, que es aquí C1 Foscam y la hora, ¿de acuerdo? Vamos otra vez, hora y nombre. Ajuste de instantánea. Esto es manual de calidad de complemento, normalmente se pone media, imágenes guardadas en tarjeta SD o también se puede dar en FTP. En este caso va a ser tarjeta SD. Y después, si quieren poner una captura temporizada, cada tantos segundos y el horario que ustedes quieran, yo lo voy a quitar. Y después, horario IR de LED. Esto también se puede poner como ustedes quieran para que se vean los LEDs o no. Yo lo voy a dejar como está, como que es lo que viene de fábrica. Y hasta aquí sería esta pestaña. En la pestaña de detector vamos a ver detección de acción y detección de sonido.
Bueno, ahora vamos a la pestaña de detector y vamos a detección de acción. Esto está activado y la sensibilidad, eso digamos es el PIR o el volumétrico que tiene la cámara, ¿de acuerdo? Que es menor, baja, ustedes configuran como quieran. Yo he puesto sensibilidad baja. Intervalo de activación cada 15 segundos. Y puedo que haga un ring, un sonido en el PC, que mande un correo electrónico, que sea instantánea, intervalo de tiempo 2 segundos. Esto es para hacer las capturas, fotos y grabación para que grabe en la SD y digamos que hay que mirar el destino de donde se graba. Y después que empuje mensaje al teléfono. ¿Esto qué significa? Que mande una push notificación al teléfono móvil en el que está usted conectado con la aplicación. Después, este es el horario en el que siempre estaría y para definir el área. Cuando está como rayado significa que coge todo el área. Y cuando está en blanco que no coge el área. Esto, digamos, se puede poner para si solamente quieren ustedes que coja esta parte y esta parte no, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla toda para que detecte. Y vamos a aceptar. Y ahora vamos a detección de sonido. Detección de sonido, esta cámara lo bueno que tiene que por sonido también puede hacer una detección. Sensibilidad baja, se puede poner la que usted quiera. Y igual que el otro, que ponga un ring, sonido del PC, que mande un correo electrónico, que haga una captura, que haga una grabación y o que mande una push notificación al teléfono celular. Esto está muy bien para si es un sitio que, por ejemplo, por la noche no tiene que haber ningún ruido y hay un ruido. Que intenta mejor están forcejeando desde fuera de la casa y al escuchar ese ruido, pues ya mandaría la notificación. Y hasta aquí esta pestaña. En la pestaña de grabar vamos a ver destino, grabación de alarma local, grabación programada y gestión de tarjeta SD. Bueno, estamos aquí ahora en la pestaña grabar y vamos a la primera parte que pone destino. Aquí es donde se van a hacer las grabaciones. Puede ser en ningún sitio, tarjeta SD o NFTP. En este caso tengo puesta una tarjeta micro SD y ahí dentro de la micro SD aquí es donde se va a guardar. Pueden cambiar a ruta o introducir la carpeta local. Vamos a grabación de alarma. Esto es habilitar pregrabación 2 segundos o 1 segundo. Esta cámara tiene poco de pregrabación. Normalmente en otras marcas yo pongo unos 10 segundos. Y en tiempo de grabación 30 segundos. Pueden poner lo que quieran. Vamos a dejar 30 segundos, que es lo que está puesto ahora mismo de fábrica. Pero dependiendo de digamos, la situación y del ambiente donde se va a estar grabando la cámara. Grabación de la local lo podemos poner y podemos poner también el tiempo que queramos, ¿de acuerdo? Vamos a quitar que como estaba el mismo puesto y era grabación programada. Aquí habilitándolo dice habilitar grabación de larga duración. Vamos a poner sí para que nos dure. Comportamiento de grabación llena. O que se pare cuando esté la tarjeta microSD llena o que vaya sobreescribiendo, que es aquí pone rellenar. Después, grabación de audio, sí o no. Si ustedes van a poner grabación con audio, pues sí. Y flujo, como quieren que grabe. ¿En su flujo o en flujo principal? Flujo principal, ustedes tienen que saber que a mayor calidad van a ocupar más rápidamente el disco duro. Y en su flujo va a ser menos calidad, pero le va a durar más el disco duro. Y después ya tienen que poner los tiempos que ustedes quieran y que graben. De tal hora a tal hora y demás. ¿De acuerdo? Esto ya ustedes lo definen como ustedes quieran. Y después vamos a la tarjeta, gestión de tarjeta SD. Aquí nos pone la tarjeta SD, espacio libre 281 y espacio total 14 GB. Aquí en gestión de tarjeta SD nos va a poner cargando. Y aquí entraríamos usuario y contraseña de la cámara. Entraríamos el servidor FTP. Vamos a ver. Bueno, esto los tienen que ustedes ya ir viendo tranquilamente, porque como tiene muchísimas cosas, por eso hay que verlo. Y ustedes ya con esto ya entrarían dentro de la tarjeta SD y podrían ver las grabaciones. ¿De acuerdo? Vamos a cancelar y cerramos. Y hasta aquí esta pestaña de grabar. Bueno, voy a hacer un pequeño apunte con la gestión de tarjetas SD, porque muchas veces
ustedes dirán, oye, ¿dónde se han grabado las grabaciones? Pues aquí lo vamos a ver. Antes no lo he hecho por no alargar mucho el vídeo, pero he visto que es interesante que ustedes lo vean. Aquí nos saldrá la dirección de la cámara, ¿de acuerdo? Que es 1.135, y aquí pondremos usuario, que es la contraseña, y la contraseña de la cámara. Vamos a ver que me he confundido. Y aquí entraremos en IP cámara y las grabaciones que tenga la cámara, ¿de acuerdo? Esta tarjeta, como ha estado anteriormente en un teléfono LG, pues por eso sale LG Backup y Android, ¿no? Pero estaría aquí IP cámara, y aquí verían las snap, son las fotografías, y records son las grabaciones, ¿de acuerdo? Esto es importante porque, claro, para que ustedes vean o puedan, dicen, entro aquí y esta grabación la puedo ver, o la corto y la pego en otro sitio, ¿de acuerdo? Esto era importante para decirlo, porque me ha parecido que es importante, porque si no la gente después se va a perder. En la pestaña de cortafuegos vamos a ver filtrado IP. Bueno, ahora vamos a la parte de cortafuegos. Filtrado IP. Si habilitamos el cortafuegos, aquí podemos bloquear direcciones IP o solo permitir acceso desde estas IPs. Esto normalmente se pone, por ejemplo, si la cámara está en la misma red de una oficina, para que la gente no pueda ver la cámara, aparte de tener la contraseña, el usuario de la contraseña, digamos, para bloquear esas direcciones IP para que la gente ni vea la cámara, ¿de acuerdo? Pero normalmente en temas de seguridad yo siempre hago una subred de seguridad. Creo una red de administración, que es la de la oficina, y después yo creo una subred de seguridad para que nadie pueda visionar las cámaras ni sepan que existe, ¿de acuerdo? Esto es bastante fácil, esto ya es mayor seguridad que quieran ustedes poner. En la pestaña de sistema vamos a ver copia de seguridad, actualización del sistema, instalación de revisiones, reset de fábrica y reiniciar. Vale, y ahora estamos en la pestaña de sistema. Aquí tenemos la primera parte, copia de seguridad, para hacer un backup, ¿de acuerdo? Aquí le ponen, puede grabar la configuración actual con la copia de seguridad. Es recomendable hacer una copia de seguridad antes de modificar o actualizar el firmware. Yo lo recomiendo por si acaso. Algunas veces pone un firmware el fabricante, pero después tiene errores que anteriormente el antiguo firmware no tiene. Por lo cual muchas veces los firmware que son beta algunas veces dan problemas. Y después para restablecer la copia de seguridad. Actualización del sistema. Para actualizar el firmware. Instalación de revisiones, sean un parche del fabricante y demás. Reset de fábrica, esto es cuando quieren poner la cámara a valores de fábrica, ¿de acuerdo? Y esto de reiniciar es para cuando, por ejemplo, la cámara está instalada en un edificio y está instalada en la planta 8 y el personal de seguridad está en la planta 1. Para no tener que subir a quitar el corriente para reiniciar la cámara, desde aquí automáticamente también se podría hacer por si acaso se ha quedado bloqueada o lo que sea, ¿vale? Y aquí hemos explicado ya todas las pestañas de ajustes. Bueno, ahora vamos a la pestaña de vídeo. Aquí voy a quitar el altavoz para no escucharme. Aquí podemos poner una cámara de 4 y de 8. En este caso, como solamente hay una cámara, pues una cámara. Los hercios, dependiendo de zona del mundo, en este caso son 50. Aquí el tipo de calidad. 720, 23 frames y 2 megas. Vamos a cambiar a esta y ustedes ven que se ve un poquitín peor. Y aquí se ve aún más peor. Vamos a poner para que vean la diferencia entre la primera y la tercera. ¿Ves? Se ven un poquitín peor. Eso normalmente con el movimiento es cuando se ve mejor. Después, NA, eso sí lo quieren ustedes poner, que aquí especifica lo que significa. Yo pongo que no. Y después, espejo, modo espejo, que se cambia, o volteo, para imaginarse que ponen la cámara de una forma que es difícil anclarla. Pues ponen volteo y se vería. ¿Vale? LED IR, en auto, manual o según horario. En este caso voy a poner automático. Y después ajuste de color, si quieren variar el color. ¿No vale? Vamos a ver. Y ahora en la parte de aquí abajo vemos play, que es abrir vídeo, cerrar vídeo, poder hablar a través de la cámara, escuchar lo que hay alrededor de la cámara
Y después esto es para hacer una instantánea, hacer una grabación manual o pantalla completa. Esto es bastante básico, pero está bastante bien. Aquí, como ustedes pueden ver, el día, el mes del año, la hora y el nombre. Y ahora vamos a la siguiente pestaña. Bueno, ahora vamos a la pestaña de reproducción. Aquí vamos a poner el día que queramos. En este caso voy a poner el día de hoy y que sea desde tal hora hasta la hora. Tarjeta SD, que es la única donde se graban. Y el tipo de todas las grabaciones, grabación de alarma o grabación programada. Voy a poner todas las grabaciones. De aquí van a salir estas tres, ¿vale? Y vamos a ir a la última, que es la que he hecho yo para hacer la prueba. Aquí ustedes. Esto es cuando, digamos, cuando me ha detectado la cámara, hace la grabación y graba sonido e imagen. He puesto que a 30 segundos, si no recuerdo mal. Con lo cual hacer una grabación de 30 segundos y 2 segundos de pregrabación. Y digamos, esto es la cámara C1 de Foscam. Bastante básica y que está bastante bien para tenerla en casa. Aunque hay, digamos, mejores cámaras y también peores cámaras en el mercado. Aquí termina este tutorial. Se ha explicado a grandes rasgos los apartados y características de esta cámara. Es bastante fácil de configurar para el usuario, ya que esta cámara es bastante básica, pero para tenerla en casa o en una oficina pequeña cumple con su función perfectamente. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.